Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este nuevo encuentro en el marco del lanzamiento de la Diplomatura Interdisciplinaria Prácticas Cartográficas en América Latina, que en esta oportunidad la presenta la Universidad Nacional de Rosario de Argentina y la Universidad Javeriana de Cali, Colombia. Bueno, en primer lugar quería agradecerles en nombre de todo el equipo a las instituciones bueno, que promueven esta nueva diplomatura, por supuesto a todos mis compañeros y compañeras y compañeros del equipo docente, que durante un par de años estuvimos trabajando en el contenido académico y en el enfoque pedagógico que se propone en esta diplomatura, y a todos los equipos técnicos de ambas universidades que siempre hacen ese trabajo invisible, pero que es fundamental para que todo este proyecto se pueda poner en marcha por fin. Ya comenzaron las inscripciones, así que bueno, este es el último encuentro previo a que comience la diplomatura. También queríamos agradecerle a los directores de los centros donde está anclada esta diplomatura, que es el CEI, el Centro de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad Nacional de Rosario. Ay, acá me apareció. Y al Centro de Estudios Interculturales de la Javeriana de Cali, y también a los codirectores académicos Carlos Duarte y Carlos Salamanca. Acá contamos con la presencia de Carlos Duarte, que va a estar coordinando este conversatorio, previo al comienzo, que vamos a comenzar en marzo. Y por supuesto darle la bienvenida a Oscar, que aceptó, al igual que otros invitados especiales que tuvimos durante el año pasado, a sumarse a esta serie de conversatorios que son tan claves como para pensar eh, desde otros lugares nuestros territorios. La diplomatura está compuesta por 8 módulos temáticos consecutivos. Cada módulo dura un mes. Comenzamos la segunda semana de marzo. Cada módulo, bueno, después podrán chusmear en la página web el contenido de cada módulo. La cursada es absolutamente virtual, las clases son de frecuencia semanal, son sincrónicos y también van a quedar grabados asincrónicos para que en cualquier momento los puedan ver los estudiantes. Lo más interesante es que la titulación de este diplomado es firmada por ambas instituciones, así que eso también es una cuestión novedosa. Bueno, no mucho más, vamos a aprovechar el tiempo y a sacarle jugo a este intercambio, así que bueno, los dejo con Franci y Carlos para que presenten a Oscar y bueno, nos cuenten un poco qué vamos a estar abordando hoy. Muchas gracias. Vale, muchísimas gracias, Julia. Bueno, pues estamos muy contentos de este esfuerzo colectivo con varios profesores, investigadores de diferentes lugares de América Latina, ¿no? En este diplomado de cartografías con sus diferentes expresiones territoriales. Y bueno, yo me llamo Carlos Duarte, soy profesor de la Universidad Javeriana de Cali, y conmigo está Francis. Francis, si quieres presentarte de entrada. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Nancy Villena Bolaños Roche. Soy geógrafa e investigadora del Instituto de Estudios Interculturales en la línea de Desarrollo Rural y Ordenamiento Territorial. Listo. Y también tenemos hoy la fortuna de contar con Oscar Pedraza. Oscar Pedraza es un antropólogo de la Universidad de CUNY, antropólogo e historiador de la Universidad Nacional, y pues ha venido haciendo todo su trabajo alrededor del concepto de desposesión, de víctimas y de territorialidades y nuevas prácticas etnográficas, ¿no? Bueno, yo conozco a Oscar desde hace mucho tiempo, diría que desde chiquitos, pero no, la verdad es que yo ya era grande cuando él todavía era pequeño. Y hace mucho rato que conozco de su trabajo y siempre me ha parecido muy innovador y muy importante, y creo que este ejercicio que nos va a presentar hoy hace parte, digamos, de esa constelación de ejercicios que desde la Comisión de la Verdad han intentado innovar en lo que significa
trabajar en términos de desposesión territorial, víctimas de la violencia, pero también el uso de cartografías y nuevas tecnologías al servicio de la investigación social. Entonces, Oscar, te damos la palabra y la idea sería que después de tu intervención te hacemos algunas preguntas y también animamos a aquellos que están conectados virtualmente, si desean plantear preguntas por los chats del YouTube o el Facebook, también se las haríamos llegar a nuestro investigador invitado. Entonces, adelante, Oscar. Vale, gracias. ¿Me oyen? ¿Me alcanzan a oír? Sí, ahí estás. Vale. Voy a tratar de compartir pantalla. Tengo como un pequeño enredo entre varias cosas. A ver si puedo compartir por este lado, porque estoy en dos computadores distintos para tratar de compartir bien. En principio debería ser esta. Share screen. Y entonces dice que estoy compartiendo. Ya te compartió. Sí. Listo, vale. Entonces. Listo. Me voy muy adelante. Vale. Este trabajo que les voy a mostrar, que voy a presentar hoy, se llama Memoria de la Tierra, lo llamamos Memoria de la Tierra. Hace parte de un proyecto más grande que hicimos en colaboración entre Forensic Architecture, que es una agencia de investigación que está en la Universidad de Goldsmiths en Londres, y la Comisión de la Verdad. Y que resultó al final como en un proyecto que se terminó llamando Huellas de Desaparición, que fue presentado originalmente en el Banco de la República, en el Museo del Banco de la República, en el Miguel Urrutia, en diciembre del 2021. No, ¿sí? ¿21? Yo a veces pierdo la noción por la pandemia, me confunde. Entonces primero lo presentamos en el Miguel Urrutia y luego lo presentamos en el Museo de Antioquia y ojalá se pueda seguir presentando en otros lugares. Consta fundamentalmente de 3 investigaciones grandes que hicimos entre Forensic Architecture y la Comisión de la Verdad. Una de esas es esta, que es sobre el despojo y lo que llamamos memoria de la tierra, y otras 2, una sobre la desaparición, la logística y la infraestructura de la desaparición forzada utilizando el caso del Palacio de Justicia, y otra más sobre la guerra y el pueblo Nucac. Esta presentación que voy a hacer particularmente tiene como eje 3 documentales, 4 realmente con una introducción, que yo espero que los hayan podido ver porque ayuda mucho a entender de qué estamos hablando. En la exposición original, en la instalación que realizamos, no solo se encuentran los documentales, sino también se encuentran una serie como de gigantografías y visualizaciones y trabajos de archivo que hacen parte como de la forma en la cual trabajamos. Antes de arrancar a contarles de qué se trata específicamente la investigación, es importante contarles, digamos, que yo hago parte de este colectivo que se llama, pues, este grupo se llama Forensic Architecture, y Forensic Architecture es fundamentalmente un grupo de investigadores que desde diferentes áreas del conocimiento tratan de realizar preguntas distintas en torno a cómo pensarse el espacio, las lógicas del espacio, lo ambiental, el espacio construido y la forma en la que tienen efectos y formas y producen relaciones de poder en contextos de guerra y de violencia. Hay artistas, hay diseñadores, hay arquitectos, hay geólogos, geógrafas, antropólogos. Es un grupo, digamos, muy diverso de gente. Y eso permite que haya cierto tipo de cosas que se puedan pensar de una manera que a veces es diferente a la que, por ejemplo, usualmente se suele tener en las ciencias sociales. Y eso es lo que ustedes van a poder ver, o si vieron el documental, se pueden dar cuenta un poco del tipo de trabajos, el uso de las fuentes y la forma en la cual pensábamos la relación entre los diferentes documentos. Ahora, este trabajo se llama Memoria de la Tierra por 2 razones. La primera es que intenta dar una lectura de mediana duración, pues como desde la mitad del siglo XX,
en torno a la manera en la cual se establece una relación entre los humanos y la tierra en el contexto de Nueva Colonia, que es un pequeño lugar en Urabá entre Turbo y Apartado. Pero segundo, porque el concepto de memoria de la tierra trata de hacer una suerte de intervención conceptual y política frente a la manera en la cual usualmente se discuten este tipo de problemas, en particular la disputa por la tierra. Y es esta idea en la cual se asume en el ámbito público, esto, obviamente, creo que si uno, digamos, hay gente que es un poco más conocedora de estas cosas y sabe pues que... segundo, me acabo de dar cuenta de algo. Me acabo de dar cuenta de algo chistoso. Denme un segundito, por favor. Me acabo de dar cuenta que estoy presentándome. No, bueno, en fin. A lo que digo es que la tierra se suele entender, y en el caso de Colombia a veces pasa mucho y se suele ver aún no sé, la forma en la cual aparece la discusión mucho en los medios de comunicación, por ejemplo, pensando que la tierra es un objeto en disputa, una suerte de botín de guerra, que los diferentes actores se pelean, o un teatro de operaciones, y en esa medida es inerte. Es objeto y es inerte, ¿cierto? Es una forma casi como de generar esta distinción entre sociedad y naturaleza, ese tipo de cosas que se han vuelto tan problemáticas y que como creo que ustedes conocen, requieren ser repensadas. Entonces, la noción de la memoria de la tierra, lo primero que intenta hacer es redefinir esa relación y el lugar de la tierra, el lugar de la naturaleza y lo ambiental en el análisis de los conflictos políticos en diferentes lugares, y en el caso de Colombia en particular, tratando de entender que la tierra tiene efectivamente una memoria, una capacidad de hablar, de decir y de registrar procesos de violencia, procesos políticos, y no solo es un objeto inerte que se convierte en el botín de la victoria de uno u otro actor, ¿cierto? Entonces, nuestro objetivo en este trabajo es tratar de redefinir esa noción y reintroducir la tierra como una categoría vital, ¿cierto? Que tiene la posibilidad de tener agencia y de intervenir e interactuar con otros actores humanos y no humanos. Ese es como el primer objetivo que hay con ese término. El siguiente término que nosotros utilizamos, porque es un trabajo efectivamente sobre el despojo, es el término despojo. Yo les voy a confesar, nosotros no somos, yo no por lo menos me considero un experto, ni mucho menos en un tema que es tan trabajado y que tiene tanta gente experta, sí, lo que lo ha desarrollado. Y por lo tanto, buena parte del trabajo que nosotros hicimos fue centrarnos y apoyarnos digamos, el muy extenso material de investigación que ya existe en Colombia y en otras partes del mundo sobre este tema. En particular en Colombia, pues no sé, está Duarte, me imagino, pienso Julio Arias, Elena Caicedo que hizo alguna vez una cosa sobre eso, Diana Ojeda, en fin, un grupo de personas que han pensado estos temas de una forma distinta, que se acerca mucho más a esta noción digamos, polifónica de pensarse la tierra. Y en esa medida, nosotros entendemos el despojo no solamente, de nuevo, y esto es bien importante que quede claro, que digamos, nosotros hicimos trabajo para la Comisión de la Verdad y eso implicaba también una forma de tratar de mostrarle un proceso muy complejo digamos, al ámbito, a la población, pues a la gente en Colombia y en otras partes. Ir más allá de esta noción simplificada en la cual el despojo siempre es un proceso, digamos, mediado por la violencia física de la guerra, ¿cierto? Por la expulsión por parte de actores armados de campesinos, que es como la idea más tradicional que la gente tiene del despojo, esa idea en la cual llega un grupo armado y saca a unos campesinos de un sitio o un grupo indígena y se toma la tierra. Cuando la gente, digamos, que ha trabajado estos temas de manera más profunda, ha mostrado las múltiples caras y la forma en la cual esas caras dialogan e interactúan para producir este gran complejo del despojo. Entonces, nosotros lo primero que hacemos es definir el despojo como un entramado de relaciones que fundamentalmente digamos, nosotros enfatizamos tres: la violencia política, evidentemente, la violencia física armada de la guerra, la violencia ambiental y las prácticas económicas. Son como los tres ejes que nosotros trabajamos en este ejercicio. Por supuesto, uno puede llevar
¿Me están diciendo a mí o puedo seguir? No, seguí. Vale, vale, es que vi un comentario que decía que no se veía nada. Am, Me imagino que eran en otro lado, pero bueno. El caso, mm, la idea de pensarse este entramado implicaba que nosotros teníamos como que hacer énfasis en aspectos puntuales y poder resaltar la manera en la cual se relacionaban los unos con los otros. Entonces, en el trabajo que nosotros llevamos a cabo, hacemos 3 estudios de caso en este gran lugar que se llama Nueva Colonia, en el Golfo de Urabá, y nos concentramos en el caso de California, que es un caso muy importante de despojo, de expulsión, ¿sí? En el cual unos paramilitares expulsan a un grupo de campesinos. Eh, las prácticas económicas que están, digamos, más relacionadas con la región, que también tienen que ver con California, y la violencia de una serie de masacres que sucedieron en el 87-88, la masacre de Coquitos y la masacre de Honduras y la Negra. Y por último, las prácticas, la violencia ambiental, que nosotros la trabajamos en el caso de Coquitos, que es como son 3 documentales, cada uno de esos trata cada una de esas figuras. Lo que les muestro acá es el mapa del lugar, ¿cierto? Cómo está organizado hoy en día, o digamos, la imagen más reciente. En el centro, si ustedes se dan cuenta, yo no sé si uno pueda señalar. Sí, señalar. Este es el terreno de un sitio de la finca California, que es uno de los que nosotros, de los grupos que vamos a trabajar. Este otro grupo es el lugar donde están los asentamientos campesinos más fuertes, que están al lado del Golfo, del mar, ¿sí? Y esa es un poco como la lógica en la cual esta tierra se está organizando. Esta es la pregunta, digamos, con la cual nosotros arrancamos. ¿Por qué se organiza el territorio de la manera en la que se organiza? ¿Cuáles son las dinámicas de poder que llevan a que se establezca esta forma de organización de la tierra y qué tipo de relaciones esconde estas divisiones de líneas que parecieran, digamos, como que mistifican los procesos históricos que llevan a que esto se haga posible? Entonces, digamos, uno es en el presente y entiende que hay una lógica de propiedad en el presente, pero digamos no necesariamente muestra el proceso histórico de su construcción. Como les decía, esta es California. California es una finca que es originalmente de propiedad de la familia Hasbun, y en el 84 es tomada por los campesinos y ahí inicia todo un proceso, digamos, de disputa. Pero déjenme, les cuento un poco más. Como no tengo mucho tiempo, voy a tratar como de centrarme en estas cosas. Esta es la primera imagen que nosotros encontramos en el Agustín Codazzi del lugar. Esta zona es esto que ustedes ven acá, en esta parte más o menos, en esta parte, hacia acá, ¿sí? Es más o menos esta imagen que les estoy mostrando acá, ¿sí? ¿Por qué es importante entender esto? Porque la pregunta inicial con la que nosotros arrancamos es, esta es la imagen de 1938. Es una imagen que muestra un paisaje específico, ¿cierto? Fundamentalmente poblado por bosque, ¿sí? Y donde no se ven muchas diferencias, digamos, en términos de la presencia humana, ¿sí? Esto, frente al contraste del presente, digamos, nos lleva a nosotros a preguntarnos qué es lo que pasa, ¿sí? Esta es una imagen más reciente del 84, si no estoy mal, y si ustedes ven, pues ya, digamos, es más claro el proceso de transformación de un momento al otro. Y aquí uno ya ve la forma en la cual se comienzan a hacer las distinciones, ¿no? Que es la forma en la cual los seres humanos empiezan a marcar las territorialidades, a definir la tierra, a quién le pertenece y cómo se va a trabajar. Y de nuevo ahí lo que nos lleva a nosotros es preguntarnos qué es lo que pasa. Esto que ustedes están viendo acá son las líneas de análisis que nosotros estamos haciendo de los canales, que les voy a comentar más adelante. Todo esto es parte del trabajo del análisis que hicimos al respecto, pero voy a concentrarme un momento en esta
en esta historia. Si ustedes de nuevo ven esto, ¿no? Y lo comparan con esto. La respuesta a esta pregunta está precisamente en la definición histórica, no solo de la región de Urabá, sino en un sentido más extenso, de los procesos de formación agrícola y agroindustrial en el país. La historia de Urabá es fundamentalmente la siguiente. Luego de que la United Fruit Company más o menos en los 50 tomara la decisión de salir del Magdalena, de la zona del Caribe, donde tenía la mayoría de sus cultivos de banano, la United Fruit Company se traslada hacia Urabá e inicia un proceso distinto de organización, digamos, de su negocio. ¿Sí? En el Magdalena, ellos fundamentalmente tenían un negocio en el cual ellos compraban la tierra y producían el banano y lograban, digamos, controlaban la exportación. En Urabá lo que hacen es un poco distinto porque lo que realizan es establecen una especie de convenio con el gobierno nacional en el 50 y tantos, en el cual el gobierno, el Estado colombiano se compromete a entregar terrenos baldíos a empresarios colombianos que a su vez van a ser parte del negocio de United Fruit Company, perdón, y United Fruit Company se va a encargar de facilitar los préstamos para la posibilidad de la producción de banano y se va a encargar de la exportación, ¿cierto? Entonces es un modelo de negocio un poco distinto al que estaba en el Magdalena, es una forma, digamos, de redefinir su presencia en el territorio y a partir de ese momento se empieza a consolidar el enclave bananero en Urabá. ¿Sí? Ese es un periodo que más o menos inicia a finales de los 50, se establece formalmente en el 63, en toda esta zona que estoy aquí señalando, es una zona que le entregan a la familia Echeverry, a Diógenes Echeverry, para cultivar banano en esta lógica que les estoy contando, y pues antes, o sea, se le entregan, estas divisiones no existían, ¿sí? Y entre el 63 y el 67, Chiquita y los empresarios colombianos pues, se mantienen, digamos, están haciendo negocios juntos bajo esta forma de negocio. En el 67 se rompe esa lógica de negocio porque los empresarios colombianos comienzan a exigir digamos, un cambio en la forma en la cual se habían establecido los precios de la circulación del banano. Las empresas colombianas establecen por primera vez una exportadora que empieza a competir de manera efectiva a United Fruit Company, y además en los años 70 comienza una crisis mundial de la United Fruit Company. La United Fruit Company se acaba formalmente en el 77-78, si no estoy mal, se suicida el CEO de la empresa, y en el 83 se acaba la empresa como tal. Y esto es interesante porque en el 83-84 suceden una serie de cosas que se vuelven relevantes en esa historia, ¿no? Entonces tenemos este proceso de consolidación del enclave bananero a través de estas relaciones establecidas entre las empresas transnacionales, el gobierno colombiano y los empresarios colombianos. Y en el 84 la United Fruit Company desaparece, pero al mismo tiempo en el país se ha venido llevando a cabo un proceso muy fuerte de organización campesina que tiene como objetivo la recuperación o toma de tierras, ¿sí? Eso es una cosa que sucede en diferentes partes del país y en esta zona en particular toman la decisión de tomarse la tierra, y entonces en el 84 los campesinos apoyados por los sindicatos bananeros fundamentalmente y también por las organizaciones insurgentes, en este caso en particular el EPL, entran en el 84 y se toman estas tierras, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Esto es importante por lo siguiente. Esta zona de acá, hasta el 84, más o menos, eran pantanos, ¿sí? En esta zona, como nos dicen los campesinos, y ustedes lo vieron en los documentos, en los documentales, esta zona no estaba siendo cultivada por nadie, era fundamentalmente pantanos y ganadería, ¿sí? Esta zona de acá es una zona más apta para el banano, ¿sí? Por lo tanto, se consolidan los predios de las fincas bananeras,
Y este sitio de acá es bien particular porque va a ser parte de la historia, digamos, central de todo esto. Diógenes Echeverry, en el 60 y tantas, como les voy a contar, si no me acuerdo exactamente, él recibe las tierras del Estado y en un momento, digamos, comienza a hacer lo que hacen muchos empresarios, comienza a utilizar la tierra ya no solo para la producción, sino para también pedir préstamos, hipotecas, hacer negocios, convertir en activo de capitales, en fin, para hacer movidas que funcionan fundamentalmente para fortalecer su empresa. Y hay un momento en el cual esta tierra que él tiene es vendida a diferentes personas, a diferentes grupos, y este pedazo de tierra que ustedes ven acá, realmente es un pedazo más grande, es vendida a la familia Hasbún, ¿sí? De Emilio Hasbún, el papá del paramilitar Raúl Emilio Hasbún. Esta tierra de acá se llamaba La Niña, es el nombre que le habían dado, y esta tierra está abandonada para el 83, 84, y los campesinos se la toman, ¿sí? Por eso ustedes van a ver la diferencia que hay entre los lugares. Esta zona no tiene dueño formal. Yo no me acuerdo el nombre, digamos, técnico de esto, pero era un baldío fundamentalmente, era un pantano, y aunque los empresarios, en particular la familia Hasbún, había reclamado esto como por derecho propio, en términos formales ellos no tenían los documentos de propiedad. Entonces los campesinos se apropian de esta tierra y se apropian de esta tierra, ¿sí? Y a partir de ese momento comienza a llevarse a cabo una serie de conflictos que luego van a devenir en las masacres que luego, no sé si ustedes pudieron ver en el trabajo. Voy a ver si les puedo mostrar esta historia. Aunque de pronto no, porque... Ay, Dios, acá tengo un problema. Okay. Esa es... ok, voy a tratar. Entonces, es que no sé si mostrar el video porque es un poco largo. Y me parece que no tenemos tanto tiempo. Para hacer ese trabajo que nosotros llevamos a cabo, utilizamos diferentes tipos de fuentes. Primero utilizamos diferentes escalas de análisis geográfico que pasan por el análisis de fotografía satelital. Como ustedes ven acá, todo esto es parte del trabajo de análisis de fotografía satelital, que nos permite, digamos, le permite a las personas que hicieron este trabajo, esta parte en particular no la hice yo, leer los trazos de la vida humana inscritos en la Tierra. Estas son explicaciones, como ustedes están viendo, de cada una de estas cosas. En el centro de esta discusión está el tema de los canales. Como ustedes ven, acá hay una casa, aquí hay un canal en construcción, y lo que nosotros hicimos fue un poco trazar toda esta historia. Y aquí están uno de los puntos centrales de lo que significa la lógica de disputa y la manera en la cual las condiciones ambientales se vuelven en instrumento o forma de la guerra misma. Y eso se puede ver en esto que les estoy mostrando de los canales. Los canales en la región son supremamente importantes porque para cualquier persona que haya estado en esa zona y para cualquier persona que conozca el banano, sabe que las posibilidades de cultivar banano dependen de la capacidad que tenga el terreno de estar seco, ¿cierto? De tener condiciones óptimas para producir el banano, que no es fácil de producir, y por lo tanto necesita un sistema de canales sólido, constante y fluido, y grande y amplio y constantemente cuidado, que permita que el agua siempre se desplace fácil y rápidamente hacia el mar. ¿Qué es lo que pasa con esto? Hay una diferencia sustancial entre las posibilidades materiales que tienen los pequeños propietarios comparado a los grandes empresarios, de mantener
estos canales. Los pequeños campesinos abren pequeños canales. Ahí está el canal central que atraviesa todo el terreno, toda Nueva Colonia, todo el corregimiento el corregimiento de Nueva Colonia. Y esos son los canales centrales que utilizan todos los actores. Pero dentro de las fincas luego hay una serie de canales. Está el canal secundario, que es el canal principal de la finca, luego está el canal terciario que alimenta al secundario, el secundario alimenta al primario, y de esa manera se construye un sistema de canales que permite la circulación del agua, ¿sí? Eso es algo que ustedes ven acá, ¿sí? Que está explicado los canales primarios, los secundarios y los cuerpos de agua, un poco para mostrar lo que es esa lógica. Esta es la explicación, este es el análisis de todo el sistema de canales trazado por que hizo la gente de Forensic Architecture y muestra un poco la complejidad de esa inscripción en la tierra de este sistema. Sin ese sistema de canales simplemente no se puede producir banano. Y eso es una diferencia fundamental porque los pequeños propietarios, los pequeños campesinos no tienen la capacidad para sostener como se requieren esos canales, y eso genera una desigualdad de tal nivel que hace que simplemente los pequeños campesinos no puedan producir banano. En el tiempo lo que eso genera, en términos prácticos, es pues las condiciones de precariedad de los campesinos que terminan siendo terminan siendo funcionales el desplazamiento, y la gente se termina yendo pues porque no tiene cómo vivir en la tierra. Y ese es uno de los elementos más, preocupantes y complicados para la gente. Ahora, esto tiene un punto que es interesante porque, a diferencia de nuevo, de cómo se suele discutir esta situación, lo que nosotros tratamos de mostrar es cómo estas prácticas de violencia lenta, porque la lógica de distribución del agua y la posibilidad de tener acceso a canales bien cuidados es una forma de violencia lenta, determina las condiciones de despojo y genera procesos de desigualdad en función del acaparamiento de tierras en el largo plazo, en el largo mediano plazo, ¿sí? Entonces lo que sucede es que precisamente en estas tierras los campesinos no tienen la capacidad de producir banano, y en esa medida los canales y el agua se convierten en un arma de despojo. Esa es la situación que se está viviendo en este momento, y tiene una de las cosas más particulares, y es que los campesinos, una de las cosas que nos dijeron a nosotros es: por favor, muestren esto, porque la forma en la cual la gente suele pensar este problema del despojo es que, como siempre está mediado por la idea de lo armado, esta lógica, esta ecología política del despojo, mediada por el agua, no se hace evidente. Y para nosotros era, una de las cosas centrales. Este es un trabajo que nosotros hicimos a través de teledetección remota con un profesor de la Universidad de Antioquia y un profe que ahora está en la Universidad del Tolima, de teledetección, que nos permite precisamente dar cuenta de las zonas forestales, de las zonas agrícolas, y en esa medida también un poco explicar las dinámicas del uso de la tierra, las lógicas del despojo que operan en el loop. Esto es parte un poco del trabajo de campo que ya hicimos, y esto es un poco distinto. Aquí viene uno de los temas, el otro tema importante que nosotros trabajamos, que es el tema de la erosión del suelo y la forma en la cual el mar se ha tragado a la tierra. Esto es parte de ese análisis. Esta es la línea de la costa en Nueva Colonia. Lo que nosotros hicimos fue, a través de fotogrametría, registrar la forma de la costa y luego modelarla en 3D para poder dar cuenta de la transformación de la costa en el tiempo. ¿Cuál es la relevancia de esto? Esto es una mirada desde la pues, usando fotografía aérea. Esto no lo hicimos con drones porque en su momento no pudimos llevarlos. Esto lo hicimos con unos globitos pues, que nos permitían hacer estas tomas. Y lo que eso nos permitió hacer fue
mostrar la forma en la cual las prácticas ecológicas de la zona van erosionando de manera paulatina la tierra al punto en el cual los campesinos quedan como entre dos formas de violencia, ambiental. De una parte, la violencia ambiental que se produce por el efecto del agua con relación a la producción de banano, y por el otro, la manera progresiva en la que la tierra es tragada por el mar. Esto es súper importante. Esta zona que ustedes están viendo acá es la zona de Coquitos. A 200 metros de este lugar, esta imagen la tomamos en 2020, si no estoy mal, a 200 metros de este lugar, hacia el mar, se produjo la masacre en 1988 de Coquitos, que fue un momento en el cual los paramilitares que se estaban formando, es como el momento de entrada así oficial de los paramilitares, entran primero hacen la masacre de Honduras y La Negra, un mes antes, en las barracas de una pues de las fincas de Honduras y La Negra, y luego entran a este lugar, hasta esta comunidad campesina, secuestran como a 22 o 25 campesinos y luego los comienzan a asesinar. Lo interesante de esto es que el momento en el cual, en el momento en el cual sucede la masacre, el sitio exacto donde comenzaron a matar a la gente estaba en tierra. Hoy está consumido por el mar. Y eso es parte del efecto que se genera por el proceso de erosión, ¿cierto? Y ese proceso de erosión pues tiene efectos en la vida material de la gente, al punto en el cual, no sé si ustedes vieron los videos, la gente está preguntándose pues qué vamos a hacer y si va a ser posible la vida en ese lugar en los próximos 30 años. De hecho, el espectador hace tal vez 2 semanas hizo una pieza periodística al respecto. Por último, una de las cosas que hicimos fueron estos testimonios situados con un doble objetivo. Lo que nosotros hicimos, si ustedes se dan cuenta, fue hacer una lectura primero desde imágenes satelitales, fotografía aérea, eh, eh, imágenes un poco menor escala de altura con estos globitos, con estos globos que nos permitían hacer fotografías aéreas, y luego hicimos testimonios, pero los testimonios los hicimos con esta práctica, con esta técnica que llamamos testimonio situado. ¿Qué significa eso? Lo que nosotros hicimos fue ir originalmente a cada uno de los predios campesinos de estas personas, registrar la manera, digamos, su arquitectura en el presente, la forma en la cual estaban construidos en el presente, y luego ir con ellos y realizar entrevistas utilizando un software de videojuegos que se llama Unreal, que si ustedes juegan videojuegos, es el software que se usa para Unreal, Fortnite, que se usó para Tekken, en fin, para un montón de juegos. Y lo que nosotros hicimos fue un poco como redefinir el sentido de ese software de videojuegos y comenzar a trabajar con los campesinos, reconstruyendo el proceso a través del cual se toman la tierra, llegan a la zona, se toman la tierra, organizan su presencia vital en el territorio, dividen los predios, los peinan, construyen sus primeras casas, construyen sus primeros cultivos, trazan sus primeros canales, y así hasta el presente. En el caso que ustedes están viendo acá es el caso, creo que es Hoiberg. Hoiberg es en este momento el líder de la Junta de Acción Comunal de Coquitos, y fue una de las personas además que era muy chiquito cuando sucedió la masacre de Coquitos. Su papá fue asesinado en el 81 y fue desplazado de esa zona, y luego en el 83, 84, él vuelve con sus familias y retoma un terreno del cual fue expulsado. Y lo que hacemos con ellos es reconstruir el proceso a través del cual asientan su vida y producen formas de vida particulares en el territorio. Entonces, esto que ustedes ven acá son ejemplos de frutos, de plantas,
que ellos cultivaron y que nosotros tratamos de modelar para mostrar tan fehaciente como podíamos la complejidad de la forma en la cual los campesinos producen la vida en la tierra. No sé si este es tal vez un buen ejemplo. Este es un ejemplo de don Gilberto contando en el presente dónde era su tierra y el proceso de modelaje en el software de Unreal 3D. Como ustedes se dan cuenta, arranca desde el suelo y se va hasta las imágenes satelitales. Luego, posteriormente, nosotros, lo que les está contando, hacemos este análisis de modelaje y modelamos los bananos, los plátanos, las frutas, las diferentes plantas. Y a través de eso lo que tratamos de generar es la posibilidad de hacer una reconstrucción visual de la memoria de los campesinos y la forma en la cual se asientan en un territorio y transforman la vida de la tierra y su propia existencia también. No sé si ya me estoy pasando, yo creería que sí, ¿cierto? Duarte. No, pero tranquilo. Dale, Oscar, y no, acaba tranquilo y si quieres también nos puedes contar también cómo se traslapa también con el estudio de los títulos de propiedad, que también es súper interesante. Pero dale fresco, yo te aviso. Vale, entonces todo esto es parte de ese proceso. Esto es parte de ese proceso de testimonio situado. Este soy yo, en medio de la pandemia en Medellín con Hoiber haciendo esta historia. Y voy a ver, sí, a ver, esto lo puedo hacer en dos fases. Es que hay una cosa que quería mostrar, pero de pronto, a ver, de nuevo, tal vez la forma más fácil es mostrando este video. ¿Oyen? Sí. Sin embargo, contar la historia de las transacciones con la... Para entender por qué California fue objeto del despojo, hay que revisar la historia misma de la tierra, los regímenes de propiedad y el Ahí se fue el audio, Oscar, creo. la conexión entre el paramilitarismo y el despojo de tierra. Estudiamos los datos de 132 matrículas inmobiliarias en Nueva Colonia, además de archivos de empresas y prensa, testimonios, datos catastrales. No, nos toca escucharlo con el retorno porque si le bajas se va el audio. Software que presenta un análisis de redes, identificando las relaciones entre diferentes actores económicos y grupos paramilitares. Nuestro análisis de redes expone el proceso histórico de tenencia y concentración de la propiedad de la tierra, estableciendo grupos de actores. Estos grupos se establecen de acuerdo con sus relaciones estratégicas, familiares y la intensidad de alianzas y movimientos empresariales. El primero esconde la presencia de la multinacional Chiquita Brands, anteriormente United Food Company, a través de una alianza con el grupo Restrepo Arango y empresas fachada como Agrícola El Retiro. Claro, si quieres, bájale el volumen y tú nos dejas la imagen y tú nos vas contando. Creo que Sí. va a ser mejor. Sí, entiendo que el asunto... Creo que por acá puedo... La tercera cosa que nosotros hicimos entonces fue un poco este análisis de las relaciones de propiedad. Básicamente, la pregunta que nosotros tratamos de respondernos es cómo se llega a este punto de división y organización de la tierra en la región, en esta zona, en ese momento, en el 2020 más o menos. Entonces yo les pido, recuerden por un momento, recuerden por un momento, de pronto, es esta imagen, ¿cierto? Esta imagen lo que muestra son los pequeños predios campesinos. Estos son los predios en las tomas de tierra, ¿sí? Tiene una forma particular de dividirse la tierra, todos los pequeños campesinos,
Y los grandes predios son fundamentalmente los predios de las empresas, ¿sí? O de los grandes cultivadores de banano de la región. La pregunta a la cual nosotros nos hicimos fue, ¿cómo se llegó acá? Y esto es interesante porque la imagen del presente, que es esta, en el catastro, por ejemplo, nos muestra una serie, digamos, de relaciones, pero desde el presente. No nos alcanza a mostrar esa historia. Entonces, lo que nosotros tratamos de... Y bueno, eso primero. Y segundo, un investigador, Carlos Montoya, de Medellín, de diferentes organizaciones de la zona, una de las cosas que el man nos decía era, pille, usted ve esto y cuando mira el catastro, lo que usted va a pensar, lo que pareciera es que la tierra está distribuida entre muchas manos porque las empresas son, digamos, muy diversas y los dueños son muy diversos. Sin embargo, cuando uno comienza a revisar quiénes son los dueños de cada empresa, lo que se comienza a dar cuenta es que las diferentes personas están cruzadas, ¿cierto? Tienen las propiedades cruzadas, están en diferentes juntas de acción de diferentes empresas, lo cual significa que ellos construyen una suerte de red muy amplia, extendida y muy sólida de tenencia de la propiedad, ¿cierto? Pero para que nosotros pudiéramos entender cómo funcionaba eso, teníamos que tratar de buscar la manera de también poder mostrar el desarrollo de la presencia de las redes y la manera en la cual los diferentes actores se articulaban, interactuaban a través de transacciones en torno a la Tierra. Y eso es fundamentalmente lo que nosotros comenzamos a hacer con esto que ustedes ven acá, que es el análisis en red de el proceso que hay de distribución y circulación de la Tierra entre 1958 y el 2020. Esta es imagen grande, esta es la imagen gigante original, no es exactamente la que nosotros publicamos, pero es un ejemplo, no es la que está, por ejemplo, ahorita en el Museo de Antioquia, que era la versión que les quería mostrar, que está un poquito más clara, por lo menos con términos de colores. Pero les voy a mostrar lo siguiente. En esta historia lo que nosotros tratamos de mostrar precisamente es ese proceso. Este primer momento, estas líneas amarillas que ustedes ven, son todos los momentos en los cuales las entidades estatales entregan tierras, o la gobernación entrega tierras a diferentes actores. Entonces, este es el primer momento de gran cantidad de entrega de tierras en el primer periodo que nosotros establecimos entre el 67, entre el 67 y el 84, que está definido precisamente por eso, por la entrega masiva de baldíos a privados. Este es el segundo momento, donde entran además ya los bancos. Y los bancos se vuelven actores centrales, nosotros los llamamos mediadores, porque median las relaciones entre diferentes grupos de poder y son precisamente los que permiten la condición de posibilidad del uso de la tierra en el sistema financiero, ¿cierto? Eso que ya se llama ahora financialización. Y es ese movimiento por el cual la tierra ya no se utiliza solo en términos digamos, para producir banano en este caso, sino que se comienza a utilizar como activo financiero para diferentes tipos de movimientos. Y aquí lo que ustedes ven, lo azul, es la forma en la cual nosotros representamos transacciones financieras que se leen en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces aquí esto quiere decir que hay una hipoteca, un préstamo o algún crédito, algún tipo que se da desde acá hacia allá, o sea, se pide a Bancolombia. Las verdes son compras y ventas, ¿sí? Y aquí están los diferentes actores de nuestra red. Este es el tercer periodo. Y aquí pasa una cosa importante que yo creo que vale la pena contarles en este punto. La historia comienza, como yo les decía, con United Fruit Company en el 58. 58 se relaciona, o sea, hacen este negocio con el Estado. En el 70 y tantos desaparece la United Fruit Company. En el 84 sale de Colombia y en el 87 vuelve United Fruit Company, pero esta vez en su nueva faceta, que se llama Chiquita Brands, ¿cierto? Chiquita Brands en el 87 entra a Colombia y una de las cosas que hace es hacerse esta pregunta: ¿cómo vamos a entrar? ¿Cómo vamos a ir? Y básicamente hace una suerte de análisis del siglo que han hecho de intervenciones, no solo en Colombia, sino en otras partes del mundo, y las formas de los modelos de negocio que tienen. Y un poco dicen,
Hicimos esto en Magdalena. En el Magdalena compramos tierra, eso no nos funcionó, nos generó un montón de problemas. En el Urabá la primera forma que hicimos fue hacer negocios con empresarios locales y luego esta gente se nos abrió, entonces tenemos que buscar una forma distinta. Y lo que hacen es realizar un convenio, una especie de alianza con una gente que se llama el Grupo Arango, y el Grupo Arango comienza a comprar de manera masiva propiedades a nombre para Chiquita Brands sin que Chiquita Brands aparezca como actor principal, como propietario. ¿Qué es lo que pasa? Entre el 87 y el 95 se genera este proceso de acaparamiento de tierra masivo por parte del Grupo Arango, digamos, como fachada, siendo fachada de Chiquita Brands. Y en el 95, entre el 90, creo que es el 97, si no estoy mal, se rompe ese acuerdo y todos esos predios pasan a nombre de esta empresa, perdón, estoy saltando. Este es el momento en el cual aparece Agropecuaria del Este, que es la empresa fachada del Grupo Arango, que compra tierras masivas, de manera masiva, para Chiquita, sin que Chiquita aparezca. Entonces ustedes ven acá, por eso este nodo está tan grande, porque básicamente aparece como el nodo más importante. Y ustedes se dan cuenta acá todas las relaciones del grupo Hasbún, Raúl Emilio, Raúl Hasbún. Raúl es el paramilitar que luego va, además, en el 2000, va a desplazar a los campesinos de California. Y este momento ya es el momento en el cual se comienzan a consolidar los grupos de poder que vemos en el presente. Y este punto en particular es el grupo en el que el Grupo Arango le entrega las tierras a Chiquita, pero realmente se las entrega a su otra empresa fachada que se llama Agrícola del Retiro, que está por acá, sí, Agrícola del Retiro, aquí está Chiquita. Pero ustedes se dan cuenta que hay una transacción bien grande, ¿no? Bien gruesa. Y Agrícola del Manglar, ¿sí? O sea, el Grupo Arango utiliza diferentes empresas fachadas para comprarle tierras a Chiquita y luego vende esas tierras, se las entrega cuando rompe el negocio, se las entrega a Agrícola del Retiro de manera masiva, y por eso estas son se los puedo mostrar ahorita si ustedes quieren, y por eso al final, que esta es la última imagen, del 2007 hasta el presente, Agrícola del Retiro aparece con tal fuerza en nuestro análisis. Fundamentalmente porque después del 97, Agrícola del Retiro obtiene, si no estoy mal, el 35% de la tierra cultivable para banano en Urabá, y eso se representa en Nueva Colonia de la misma manera. Desaparecen todas las demás empresas, no aparece Chiquita, ¿sí? Pero Chiquita es fundamentalmente Agrícola del Retiro. ¿Cómo sabemos eso nosotros? Porque en el caso jurídico de Chiquita Brands, cuando se le imputa de apoyar a grupos paramilitares y bueno, también guerrillas en Colombia, la empresa se ve obligada a mostrar sus cuentas, sus libros contables, y una de las cosas que se hace evidente es que todas las empresas, todas las tierras que son parte de Agrícola del Retiro, las reclama Chiquita en sus cuentas. Sin embargo, aquí hay una movida muy interesante, y es que cuando precisamente explota el caso a nivel internacional, lo que hace Agrícola del Retiro, o Chiquita Brands, perdón, es sacar todas sus propiedades por fuera del país a través de fiducias y otro tipo de movimientos financieros en los cuales se termina perdiendo el rastro. O sea, si ustedes se dan cuenta, ustedes ven aquí Agrícola del Retiro y luego ven todas estas movidas que son movidas financieras a las cuales, digamos, es muy difícil hacerles el seguimiento al mismo detalle que se hace cuando uno puede tener esa información en Colombia. Estas también hacen parte como de las relaciones que se establecen en el momento, y creo yo, bueno, estas son las propiedades con declaratoria de utilidad pública, que fue un trabajo que no logramos realizar, pero que son fundamentalmente toda la línea de propiedades de la tierra, de propiedades que está relacionada directamente con la creación del Puerto Antioquia, que es un puerto que se piensa construir en esta zona. Pero eso realmente no llegamos. Creo que me toca parar porque ahora creo que sí me extendí, pero esta es la última parte de California, que es esto que ustedes ven aquí, es el proceso por el cual lo que ustedes ven aquí es el verde, son los predios campesinos, todo lo que hay alrededor es banano. Y si ustedes se dan cuenta, hay como un proceso, cuando desplazan a los campesinos,
los campesinos desplazan de California en el 2003, cuando los empresarios comienzan a tomarse estas tierras, pues lo que hacen fundamentalmente es cultivar banano, y de esa manera nosotros sabemos de manera cierta y material que la presencia de los empresarios implica el desplazamiento de los campesinos en función de la creación del monocultivo de banano. Y esto es la movida hacia el 2020. No sé, creo que con eso es suficiente, ¿no? Me demoré un montón. Gracias. ¿Sí? ¿No? Gracias, Oscar. Bueno, Muchísimas, sí, dale, Carlos. no, muchísimas gracias, Oscar, de verdad, muy, muy sugerente las diferentes aproximaciones que el trabajo que hicieron con Forensic, digamos, aporta al estudio de los procesos de despojo, ¿no? Creo que mínimamente nos mostraste casi 4 aproximaciones desde, digamos, una ecología política de cómo se prepara el terreno para la concentración de la propiedad, el conflicto armado que de alguna manera es rastreable a través de la histórica, el ejercicio etnográfico a través del software y pues este último ejercicio de también una historiografía jurídica que permite ver, digamos, esos monopolios que se van construyendo en el tiempo y que difícilmente son rastreables con una fotografía sincrónica, ¿no? De los mismos títulos o del territorio. Entonces, pues, no, de verdad, muchísimas gracias. Yo creo que es uno de los grandes desafíos a futuro poder integrar interdisciplinarmente diferentes aproximaciones para dar cuenta de un ejercicio que tiene muchas manifestaciones, ¿no? Ahí, Oscar, además de agradecerte, ¿verdad? Le voy a dar la palabra a Franci, porque Franci también ha trabajado muchos ejercicios de cartografía, sobre todo para lo que es la reforma agraria integral, estuvo a cargo del ejercicio cartográfico y de la API que hicimos nosotros en el proceso de ordenamiento social de la propiedad rural en Santander de Quilichao. Yo creo que podrían haber diferentes puntos ahí de interlocución. Entonces, Franci, ¿qué tipo de Gracias, preguntas Carlos. o qué intervención te suscita? Sí, no, pues primero agradecerle a Carlos por la presentación, muy interesante como el enfoque y la metodología que emplearon para recoger un trabajo tan riguroso y bueno, pues que a través del tiempo efectivamente se muestra cómo los diferentes grupos o los grandes poderes se van articulando para poder también generar dinámicas de despojo, ¿cierto? Yo tenía una pregunta más un poco en términos conceptuales, porque bueno, al principio de la intervención tú mencionabas que en el ejercicio que hicieron, bueno, en la investigación trabajaron 2 categorías, una era la categoría de despojo, que tenía 3 vertientes, y la otra era la categoría de tierra, ¿cierto? Mi pregunta, esta primera pregunta pues sería como, ¿por qué decidieron trabajar esa categoría de tierra en vez de territorio, teniendo en cuenta un poco como las configuraciones o el análisis que se hace de las configuraciones espaciales a través del tiempo, no solamente desde los aspectos centrados, digamos, en la tenencia de la tierra, sino también en precisamente esas categorías esa categoría anclada que está el tema del despojo, que incluye una violencia política, una violencia ambiental, ¿cierto? Y la otra forma de violencia que también, pues, digamos, incide como en las prácticas o en las formas, digamos, de configuración o en las prácticas socioculturales de las comunidades. Y por otro lado, yo quería preguntarte un poco con relación al análisis de redes. Bueno, en el análisis de redes ustedes tuvieron la oportunidad de hacer como el estudio de títulos, ¿cierto? De las 132 matrículas que se mencionan, digamos, en una parte del video. Quería preguntarte si ese análisis de redes solamente se construye, pues, digamos, a partir del estudio, pues, jurídico que se hace de estas 132 matrículas, o qué otro tipo de fuentes se emplearon para el ejercicio.
Y bueno, pues por último, saber actualmente, pues digamos, cuáles han sido como las estrategias que han tejido las organizaciones campesinas para poder, digamos, resistir, ¿cierto? Frente, pues evidentemente a ese tipo de configuración que viene ya gestado, pues digamos, por otras estructuras económicas y de poder que las sobrepasan. Vale, no sé si de pronto recojo un par más y respondo, tal vez es más eficaz, o no sé, o respondo así una vez. Sí, Ustedes dirán. yo tenía otra pregunta, Oscar, más dirigida a cuál fue la recepción del trabajo en el contexto de la comisión, ¿no? Yo creo que me parece importante. Y qué tanto creen ustedes que a futuro uno pueda seguir integrando interdisciplinarmente este tipo de, digamos, de aproximaciones en análisis de despojo a nivel, digamos, ya más transnacional, ¿no? Que yo creo que sería interesante y sé que es un tema que vos trabajas también. Vale. Mm, una aclaración tal vez es que nosotros no utilizamos el término tierra, es decir, por lo menos no así, es memoria de la tierra, ¿cierto? Y esto, de nuevo, es un poco en la idea de descentrar la forma en la cual usualmente estas preguntas se vienen haciendo y, y un poco darle agencia a la tierra como actor, como vida, ¿cierto? Antes de pensar la relación que existe entre lo humano entre lo humano y lo ambiental, lo humano y la tierra, así que es un poco más la forma en la cual usualmente creería yo, la idea de que las personas se asientan en un territorio y así es un poco como se define. Creo que la tierra como tal, o sea, la tierra en sí misma como agente, tiene la capacidad de ser, de decir, pensar, sentir, registrar, mostrar, representar, eh, y eso es un poco lo que intenta hacer ese término. Por eso, digamos, nos movemos un poco distinto a la idea de territorio, que tiene una carga y una trayectoria específica para pensar un poco más desde lo que significa la tierra, un poco la materialidad de la tierra y la forma en la cual la tierra se vuelve actor y agente. Por supuesto, creo yo, la categoría territorio es súper válida, útil e importante. Creo que, digamos, es una decisión un poco más de centrarnos y tratar de pensar eso desde otro lugar, ¿cierto? No, no creo que haya, de hecho, creo que no hay ningún, pues yo no pienso que exista un conflicto realmente entre una cosa y la otra. Y sobre la forma en la cual las organizaciones campesinas están pensando este tema, escucha, es muy difícil decirlo porque la zona en particular donde nosotros trabajamos, Nueva Colonia, es una zona mediada por conflictos muy, muy violentos que están presentes hasta el presente. Es decir, una de las tesis que nosotros manejamos, que yo no nombré acá, es que lo que sucede en la región de Nueva Colonia, en particular en Coquitos, a finales de los 80, que son esta serie de masacres supremamente, pues no sé, no solo violentas, sino espectaculares, son un poco el abrebocas de lo que va a suceder en el resto de Urabá durante los años 90, ¿cierto? Y esto es curioso porque cuando en los 90 el despliegue paramilitar se apropia de la región, la empieza a controlar y a través de, digamos, de prácticas de violencia, Nueva Colonia no tiene esa situación, por lo menos no de esa manera. Y es bien interesante lo que pasa con eso, pero mucho de eso tiene que ver con la misma historia del lugar. Los campesinos fueron apoyados por el EPL, los grupos originales de lo que se llamaban los esperanzados, que luego muchos de ellos van a terminar apoyando, siendo como la base del paramilitarismo en la región. Algunos de esos están formados en esa zona donde nosotros trabajamos. Entonces también hay como una serie de tensiones políticas muy complicadas que se van desarrollando en el tiempo y que no son definidas, digamos, de una manera estable, de la manera en la cual, digamos, uno quisiera pensar que es el campesinado. En este caso, hay una serie, digamos, de alianzas estratégicas con grupos paramilitares en la zona que terminan además poco devolviéndoseles. Yo no puedo contar muchas de estas cosas también por como respeto a la gente que nos contó cosas, pero una cosa que es definitiva es que
Por ejemplo, en el caso de California, algunos de las... Ay, yo no me he puesto... Bueno, me pongo para que me vean. En el caso de California, el despojo se da de la siguiente manera. Los campesinos llegan, se toman la tierra, la familia Hasbún dice, hey, esa tierra es nuestra. Los campesinos dicen, no, lo sentimos mucho, pero hay una serie de problemas. Y luego, 20 años después, llega el hijo el hijo Hasbún, esta vez en su forma de empresario paramilitar. Él era Pedro Bonito, el líder paramilitar de un frente, un bloque muy importante en la zona, y a través de un tercero, que es el hijo del dueño original Echeverry, de Diógenes Echeverry, el hijo de la persona que originalmente le da las tierras al Estado en los 60, a través de esa persona, Hasbún expulsa a los campesinos. Algunos de ellos habían apoyado a los paramilitares, y los expulsa y les roba sus tierras. Entonces es una serie de movidas, digamos, muy tensas y muy complicadas que suceden en la zona, que no se pueden entender, digamos, de una manera unilineal, sin decir con esto que no haya resistencias o prácticas en el presente. Pero hay una cosa que es definitiva: la zona está supremamente controlada por el Clan del Golfo, y eso genera una serie de dificultades prácticas. Nosotros tuvimos muchas dificultades para realizar el tipo de trabajo de campo que queríamos hacer originalmente, precisamente porque pues, los grupos armados tienen sus formas de actuar y no nos permitieron hacer todo el tipo de trabajo que nosotros hubiéramos querido hacer, y eso tiene implicaciones además, como ustedes lo saben, en la vida cotidiana de los campesinos, ¿no? En las posibilidades de organización y en las posibilidades de exigibilidad también, ¿cierto? Y para responder un poco lo que Duarte me pregunta, yo voy a ser muy honesto, esto puede ser muy complicado. En un principio, la comisión no estaba muy interesada en estas discusiones ambientales, y creo que esto es bien importante como dejarlo ahí claro, porque aunque eso va cambiando con el tiempo, en un principio para mí era muy claro que cuando nosotros presentábamos este trabajo en la comisión, no todo el mundo entendía lo que nosotros queríamos hacer, y muchas veces nos decían, ustedes quieren hacer es una ecología política, y nosotros no es exactamente eso y tal. Y luego tuvimos muchas discusiones sobre eso. La recepción pública del trabajo que hicimos como colaboración entre Forensic Architecture y la comisión resultó siendo supremamente positiva en Bogotá. Nos dijeron hace unos días que fue la exposición más visitada en el año en el Miguel Urrutia, lo cual nos hace sentir pues, muy, muy felices. Y los familiares de las víctimas, por ejemplo, el Palacio y los mismos campesinos y organizaciones campesinas que estuvieron cercanas al proyecto, lo han apoyado mucho. Lo han buscado, lo han usado muchísimo también para sus propios trabajos y sus propias decisiones y ese tipo de cosas, sus propias estrategias, y es algo que, digamos, nosotros valoramos de manera muy positiva. Creo que de todas formas hay muchas discusiones que quedan sobre el tintero, que nosotros hubiéramos podido llevar a cabo. Hay cosas que nosotros no pudimos publicar por, digamos, condiciones de disputas internas, pero sobre todo, además, por proteger la seguridad de las personas. Y hubiéramos querido poder hacerlo. Ojalá en algún momento podamos llevarlo a cabo. Pero creo que en general la respuesta del público fue muy valiosa. Y sí, creo que eso es. Bueno, no, pues muchísimas gracias, Oscar. Muchísimas gracias a Francia y a Julia también. Bueno, este espacio es una muestra de las cosas que quisiéramos seguir profundizando en el diplomado, que valga la pena remarcar. Hoy se abrieron las inscripciones formales para aquellos que quieran participar de este diplomado, que va desde ahorita, desde marzo hasta más o menos septiembre, que va a tener un costo de $450. Bueno, todas las condiciones están tanto en la página web del Instituto de Estudios Interculturales de la Javeriana de Cali como de El Rosario en Argentina. Entonces, pues de verdad, muchas gracias a todos y todas, a todo el equipo técnico, a Valentina, a todos los que estuvieron en este ejercicio, y especialmente a Oscar. De verdad, muchísimas gracias, hermano, por compartir, digamos, este trabajo con todos nosotros. No, gracias a ustedes por oírme. O sea, yo hace rato no presentaba esto y siempre me parece chévere volver. Sí. No, está muy chévere.
no me canso de ver esos ejercicios. Entonces, bueno, gracias a todos y todas y bueno, nos seguiremos entonces encontrando, ojalá en el diplomado. Un abrazo.